Buenos días, hermanas y hermanos. En esta serie de vídeos, explicaré en no más de 10 minutos, la respuesta que la palabra de Dios nos da a una serie de preguntas, que una persona cristiana podría hacerse sobre distintos temas. Por el tiempo disponible, en cada respuesta me enfocaré solo en él, o los puntos bíblicamente más relevantes que responden la pregunta, con una breve explicación de los versículos usados en la respuesta. Hoy responderemos basados en lo que la Biblia dice. La pregunta: ¿somos salvos por gracia o por obedecer a Dios? La clave para responder esta pregunta está en ver qué dice la Biblia respecto al juicio final, juicio que todos nosotros, sin excepción, enfrentaremos frente al Juez Supremo, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que todos somos pecadores, incluso Pablo, un apóstol que predicó a Cristo y sacrificó su vida por Jesús, se reconoce un pecador como dice en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 24. Y yo sé que, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No existe ni ha existido nadie que pueda decir que no tiene pecado. Sería mentir y agregar un pecado de soberbia, si decimos que no tenemos pecado y que solo hacemos el bien. Por eso Jesús, que conoce nuestra naturaleza, sabe que ningún hombre podrá ser salvo por sí mismo, y por lo tanto, estamos todos condenados a la muerte eterna en el juicio final. Por las buenas obras que hagamos, por lo mucho que ayudemos a otras personas, por mucho que vayamos a la iglesia, somos igualmente pecadores y estamos entonces condenados a la muerte eterna. Nadie se salvará por sus buenas obras, porque igualmente somos pecadores. Pero Dios, por el amor que nos tiene, quiere salvarnos y por eso tenía un plan, el plan de nuestra salvación. Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, lo que Dios nos da gratuitamente a todos los que reciban lo que Él nos da, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Vemos que, la consecuencia del pecado es la muerte y por lo tanto, todos estamos condenados a morir eternamente, pero Dios nos ha dado un regalo, gratuito, sin que lo merezcamos, y sin que tengamos nada que hacer para merecerlo. Esa es su dádiva o acción de darnos gratuitamente su salvación, y es lo que llamamos ser salvos por gracia. El apóstol Juan, en la visión que le dio Jesús, en Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15, sobre el juicio final, hablando de todos los muertos, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, todos vamos a resucitar, todos seremos juzgados por lo que hayamos hecho durante nuestra vida en la tierra, lo cual Dios tiene registrado, y todos seríamos condenados, ya que todos hemos pecado. Pero, algunos, los que están inscritos en el libro de la vida, resucitarán para vivir eternamente. Los otros, los que no están inscritos en el libro de la vida, sufrirán el castigo eterno, el castigo de la segunda muerte. Aquí está la dádiva de Dios, la salvación por gracia, o regalo gratuito de Dios que reciben aquellos que estén inscritos en el libro de la vida. Muy importante es entonces saber, ¿quiénes estarán inscritos en el libro de la vida? ¿Qué hay que hacer para estar inscrito en este libro? La palabra de Dios nos da la respuesta. El plan de salvación, que Dios tenía desde un principio, fue que Dios envió a su Hijo Jesús al mundo, para que ocupara nuestro lugar en el castigo que nosotros merecíamos, y sufriendo una muerte terrible, nos sustituyó, asumiendo Él nuestro castigo, y así pudiéramos ser salvos. Esto lo declaró el mismo Jesús, en Juan capítulo 3, versículos 16 y 36. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, Jesús, al sustituirnos con su muerte, nos ofreció a todos y cada uno de nosotros el que fuéramos salvos. No hay excepción en esto. La salvación es ofrecida a todo ser humano, independiente del mal que haya hecho en su vida. Pero,
Como Jesús dice, tenemos que aceptar este regalo que Él nos ofrece, creyendo en Jesús. Entonces, no es Dios, sino cada uno de nosotros, usando nuestro libre albedrío o libertad para decidir, quien toma la decisión de salvarse o no. Quien decide creer en Jesús tendrá vida eterna, y esto significa que será inscrito en el libro de la vida. No tenemos que hacer nada para ser inscritos en el libro de la vida. Es un regalo gratuito, y significa que somos salvos por gracia. Solo tenemos que aceptar la salvación por gracia, creyendo en Jesús. Entonces, si creemos en Jesús somos salvos por gracia y no por las buenas obras que pudiéramos hacer. También somos salvos por gracia a pesar de las malas obras que hayamos hecho. ¿Significa esto que podemos seguir pecando libremente porque somos salvos por gracia? Pablo nos responde en Romanos, capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, por qué no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Creer en Jesús, no significa solo creer que Él existió y que vino al mundo para salvarnos. Creer en Jesús es, creer en su palabra, creer en todo lo que Él dijo, creer en su amor por nosotros, y estarle agradecidos por el sacrificio que hizo para nuestra salvación. El resultado de creer en Jesús es amar a Jesús. Ahora, si amamos a Jesús, haremos lo que a Él agrade por sobre lo que a nosotros nos agrade, o queramos hacer. Ese es el verdadero amor. El verdadero amor se demuestra por nuestras decisiones, y por las obras que hagamos por la persona amada. Jesús lo dice, en Juan, capítulo 14, versículos 15 y 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Entonces, la salvación es por fe, por creer en Jesús, y no por las obras que hagamos. Pero la fe sin obras no es fe. Si creemos en Jesús, amaremos a Jesús y en nuestra libertad para decidir, decidiremos hacer su voluntad y cumpliremos sus mandamientos, no porque nuestra salvación dependa de cumplir los mandamientos, sino porque si realmente creemos en Jesús, debiera producirse como resultado, un cambio en nuestra vida. El apóstol Santiago, lo dice claramente, en Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tener fe en Jesús, creer en Jesús, lleva consigo un cambio de vida. Si no es así, sería creer solo de palabra. Este cambio de vida no debe ser solo un cambio emocional, que dura poco tiempo. Debe ser un cambio permanente en nuestras decisiones y en nuestras obras. Si perseveramos en esto, seremos salvos y nuestro nombre no será borrado del libro de la vida, como nos dice Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Los vencedores, son los que permanecen fieles a Cristo, pero quienes se pierden en esta batalla, y dejan de amar y de creer en Jesús, serán borrados del libro de la vida. Así como podemos ser inscritos en el libro de la vida por creer en Jesús, también podemos ser borrados de él si dejamos de creer en Jesús y nos dejamos arrastrar por los deseos del mundo. En resumen, ¿somos salvos por gracia o por obedecer a Dios? Si creemos en Jesús, somos salvos por gracia ya que hemos recibido y aceptado con gozo la gracia ofrecida por Dios a todo el mundo. Quienes no creen en Jesús han rechazado esta gracia y por lo tanto no la recibirán. Como resultado de creer en Jesús, cumpliremos su voluntad y le obedeceremos por amor a Él. Si no hacemos su voluntad es porque no creemos en Él, y por lo tanto, no estaremos inscritos en el libro de la vida. Que Dios te bendiga.